Hey chicos, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Qué gusto saludarles, qué gusto tenerlos por acá. El día de hoy vamos a comenzar con el bloque número 5. Y nuestra primera clase es el reconocimiento del entorno principal del programa CorelDRAW. Es el programa que vamos a estar utilizando durante este último bloque del año. Comencemos entonces. El entorno de trabajo de CorelDRAW se divide en diferentes partes. Voy a acercar un poco esto para poder comprenderlo. Bien, conozcamos entonces el entorno de trabajo de CorelDRAW. ¿Qué es CorelDRAW? Es un programa de dibujo vectorial que facilita la creación de ilustraciones desde simples logotipos hasta complejas ilustraciones técnicas. La ventana de Corel es la ventana de Corel donde encontramos diferentes tipos de herramientas que nos permitirán modificar cualquier imagen o dibujo. Veamos entonces, ahora sí, sus partes. Caja de herramientas es la que vemos aquí a mano izquierda. Toda esta área es el área de caja de herramientas. Aquí vamos a encontrar todas aquellas herramientas que nos van a permitir modificar nuestra imagen o dibujo. Luego encontramos lo que es la barra de menú. En esta barra de menú vamos a encontrar las diferentes fichas, por ejemplo, archivo, edición, ver, diseño, organizar, efectos, mapas de bits, texto, tabla, herramientas, ventana y ayuda. Luego tenemos por encima la barra de título. Aquí, como podemos apreciar, dice CorelDRAW X5 sin título 1. Cuando ya nuestro proyecto tiene un título, un nombre, aquí debe aparecer en la barra de título. Luego tenemos la barra de herramientas estándar. La estándar nos va a permitir mostrar algunas herramientas adicionales o que apoyan la herramienta que tengamos seleccionada en esta área. Es decir, en este momento tengo seleccionada la herramienta mover y por tanto la herramienta mover tiene otras diferentes herramientas estándar como lo que son estos iconos de acá. Luego vamos a encontrar en la parte de abajo lo que es la barra de propiedades. En las propiedades vamos a poder encontrar diferentes propiedades del documento que estemos trabajando, ya sea una imagen o un dibujo. Si seguimos viendo, vamos a encontrar la regla. La regla nos va a permitir ubicar el puntero del mouse o los objetos en un punto. Tenemos la regla tanto horizontal como la regla vertical. Cuando nos desplacemos por nuestro documento, vamos a poder tener el control de la ubicación de dicho puntero. Sigamos viendo. El explorador del documento. Si nosotros tuviésemos varios documentos abiertos, varias imágenes, varios proyectos abiertos, entonces vamos a poder dirigirnos hacia la siguiente imagen a través de este panel, dando clic en siguiente o yendo a las diferentes pestañas que se creen en la parte de abajo. Siguiendo con la rutina, tenemos la barra de estado, en donde nos va a permitir observar en qué estado se encuentra nuestro documento actualmente. Luego tenemos la barra de desplazamiento, tanto horizontal para ir de izquierda a derecha como vertical, arriba y abajo. Y del lado derecho vamos a encontrar la paleta de colores, en donde vamos a encontrar los diferentes colores y tonalidades de los mismos. Dicho de esta forma, podemos notar que la ventana es bastante compleja, pero si nosotros organizamos la información por estados o por partes, entonces podemos encontrar las diferentes herramientas en donde las necesitemos y en el momento que las vayamos a utilizar. Es más fácil de ese modo. En la parte de abajo vamos a poder encontrar los pasos para poder ingresar a CorelDRAW. Cabe mencionar que esta aplicación se debe instalar previamente. Esta aplicación no viene por default instalada en nuestro computador. Por tanto, hay que instalarla
anteriormente. Bien, una vez instalada, dentro del escritorio doble clic en el icono de CorelDRAW. Si no tenemos el icono en el escritorio, es decir, si no podemos acceder desde acá, entonces nos muestran otros pasos. Desde el botón de inicio, desde acá, debemos dar clic en el botón de inicio, luego ir a todos los programas, hacer clic en Graphics Suite y luego en CorelDRAW. También podemos accederlo a través de la barra de búsqueda, escribiendo únicamente Corel. De esa forma vamos a poder encontrar lo que es CorelDRAW. O desde ejecutar, clic en botón de inicio y escribamos CorelDRAW, así como lo acabamos de ver acá. De acuerdo. Una vez que ya sabemos entrar, vamos a conocer que aquí vamos a ver esta misma ventana y ya vamos a conocer sus partes. Las partes por separado, estudiémoslas. La barra de herramientas. En la barra de herramientas vamos a encontrar las diferentes herramientas que nos van a permitir modificar, editar nuestra imagen o dibujo. La primera que encontramos es la de selección. La de selección también tiene selección a mano alzada. La siguiente que encontramos es acerca de cuando vemos que tiene una flechita negra hacia la derecha, apuntando hacia abajo, eso quiere decir que hay diferentes herramientas dentro de este mismo icono. Es decir, que aquí adentro hay un grupo. ¿Cuál podría ser ese grupo? Veámoslo acá a través de esta flecha. El grupo son forma, pincel deformador, pincel agreste, transformación libre, difuminar, espiral, atraer, rechazar. Todo este menú de opciones son las que están dentro de este botón. Veamos este otro botón, el de abajo. ¿Qué es lo que contiene? Contiene recortar, contiene cuchillo, borrador, eliminar segmento virtual. Sucesivamente, es decir, que si encontramos un icono que tiene la flechita hacia abajo apuntando a la derecha, entonces vamos a encontrar un grupo de opciones más adelante, adentro de él. Es importante notarlo que no todas tienen esta flechita, como esta y esta. Bien, vamos a preparar el documento. Para empezar a desarrollar nuestro diseño es necesario considerar el tamaño, las unidades, el modo de color, la resolución, etc. Hacemos clic en la ficha archivo, luego nuevo, para crear un nuevo documento. Vamos a ver a detalle cuál es esta ventana que aparece, este nuevo menú que aparece. Bueno, creamos un nuevo documento. Número 1, tenemos el nombre. Este es el nombre del documento al que le vamos a colocar un nuevo nombre. Luego tenemos y encontramos el tamaño del documento. Generalmente hay múltiples tamaños. Por ejemplo, los imprimibles y los que son digitales. En los imprimibles vamos a encontrar, por ejemplo, A4, A3, carta, oficio, tabloide, etc. Luego vamos a encontrar las unidades de medida que se manejan dentro de los documentos. Generalmente viene por defecto milímetros. Sin embargo, muchas de las veces es recomendable trabajarlo con centímetros. Recordemos que los centímetros, las pulgadas, los milímetros son las unidades de medida más comunes para este tipo de documentos. Del lado izquierdo vamos a encontrar las dimensiones, es decir, la anchura y la altura. Claro, aquí dice mm, porque son milímetros y tenemos que trabajar con centímetros. Se va a depender o se va a cambiar dependiendo de la unidad de medida que hemos establecido anteriormente. En la parte de abajo vamos a encontrar cuál es la configuración que le queremos dar. Si lo queremos vertical o lo queremos horizontal. Por supuesto, de esta forma se invierte la anchura y la altura. Si la altura era de 297, ahora la anchura va a ser de 297. Si la anchura era de 210, ahora la altura va a ser de 210. Es decir, se intercambian los papeles cuando cambiamos la orientación de horizontal a vertical.
o viceversa, de vertical a horizontal. Nos pregunta cuántas páginas queremos hacer. Generalmente se utiliza una. El modo de color es importante, ya sea que sea RGB o CMYK. CMYK generalmente se utiliza para cuando tenemos que trabajar documentos que posteriormente se van a imprimir. Si el documento o imagen que vamos a diseñar no se va a imprimir, entonces es importante trabajar con el modo de color RGB. En la parte de abajo encontramos la resolución, que se maneja en píxeles por pulgada, abreviado PPP, píxeles por pulgada. Generalmente 300 píxeles por pulgada es una alta definición. El modo de previsualización es importante que se quede como mejorado, para que así podamos tener una vista previa de cómo nos quedaría el documento de la mejor forma posible, y así darnos cuenta de qué es lo que estamos trabajando. Bien, veamos entonces la herramienta de selección. Esta herramienta permite seleccionar objetos, cambiar la posición, inclinar, cambiar tamaño y girar. ¿Pero qué significa seleccionar? Bueno, eso se hace mediante el clic, es decir, haciendo un clic sobre el objeto o los objetos, luego arrastrar el mouse mientras mantenemos pulsado el botón izquierdo, como lo vemos en esta área. Es decir, que seleccionamos, dejamos el clic sostenido y se va a crear un recuadro que nos va a permitir seleccionar los diferentes elementos, como lo vemos acá. Bien, ¿cómo cambiamos la posición? Bueno, pues trasladamos los objetos seleccionados y moviéndolos con arrastre. Es decir, lo dejamos clicado y lo movemos de un lado hacia otro. Cuando ya lo queremos dejar en un lugar fijo, soltamos el clic. Rotar. Para hacerlo, haz doble clic sobre la figura, llévala el puntero en una de las esquinas hasta que ésta cambie de forma. Por ejemplo, como vemos acá, en las esquinas hay una flecha curveada en donde nos indica que podemos ir tanto a derecha como a izquierda, y por ende podemos seleccionar y rotar ya sea para la derecha o para la izquierda, como lo vemos en la imagen siguiente. Sesgar. Sirve para inclinar un objeto. Haz doble clic sobre la figura, arrastra el lado izquierdo o a la derecha sobre las flechas de los lados. Entonces aquí estas flechas que tenemos acá en medio son las que nos van a permitir sesgar dicha figura. Esto viene siendo como parte de la transformación de una figura. Escalar. Se usa para cambiar el ancho y el alto de los objetos. Presiona y arrastra en cualquiera de sus tiradores. A estos puntos se le conoce como tiradores o puntos de anclaje. Podemos verlo a mano derecha, que si presionamos este manejador o este tirador y lo movemos hacia la derecha, ya no tenemos un cuadrado, sino un rectángulo. Ahora bien, viene la tarea. Vamos a practicar lo aprendido. Menciona en qué lugares del entorno de CorelDRAW se encuentran estas imágenes. Vemos entonces la imagen y en la parte de abajo vamos a encontrar un espacio en blanco que nos va a permitir escribir el nombre de dónde se encuentra esta imagen. Por ejemplo, ¿dónde encontramos archivo, edición, ver? Vamos a volver a recapitular las partes de la ventana. Aquí, donde está archivo, edición, ver, etcétera. ¿Cómo se llama esta parte? Fácil, eso se llama barra de menú. Y por tanto es esto lo que vamos a escribir en la parte de abajo de cada una de las imágenes, en estos espacios en blanco. Aquí, 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 aquí y aquí, en estos espacios. Número 2. Indica la secuencia para guardar tu diseño en CorelDRAW. Aquí vamos a ver que estos elementos, estos enunciados de acá,
corresponden a un número específico. ¿Cuál será entonces el número que corresponde a cada uno? ¿Cuál es el orden en que se debe hacer? Yo veo que por acá dice hacemos clic en el menú archivo. Por lo tanto, para mí este sería el paso número 1. Este muy probablemente sea el último paso. Veamos cuántos pasos hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, este vendría a ser el paso número 5. Es importante ir en orden para que no nos confundamos. Después del paso 1, tengo que leer esto, esto, esto y esto para ver cuál es el paso que sigue. Número 3, inciso 3. Relaciona los iconos con la definición correcta. ¿Qué es esto? Vamos a unirlo a través de una línea, de preferencia de colores. La imagen con su definición. Cambia la orientación del documento a horizontal o vertical. De esa forma hemos unido los puntos. El icono con su definición. Y bien, pasamos a la siguiente área. Realizar los siguientes diseños. Preparando el documento. Aquí nos da unos pasos que nosotros debemos realizar, ¿verdad? Colocar los números de los nombres a los que ellos corresponden. Importante, para duplicar objetos utiliza la combinación de teclas Control D. Si por ejemplo yo tengo un círculo y lo que tengo que hacer es otro círculo, entonces para ello me va a servir presionar Control D. Y de esa forma voy a tener una copia. Luego tenemos como número 2, diseña con la herramienta de rectángulo, solamente con rectángulo, lo siguiente. Este dibujo. Eso quiere decir que con el rectángulo vamos a dibujar todo este gran dibujo. Que en general yo veo que este dibujo puede ser varias cosas. Puede ser una escuela o colegio. También puede ser una institución como los bancos, etc. El punto acá es que con la herramienta rectángulo debemos crear este dibujo, esta figura. Todos son a través de rectángulos. Bien, y esa es la tarea del día de hoy. Entonces es importante que tomen en cuenta las dos hojas, la número 2 y la hoja número 1, que nos va a permitir practicar lo aprendido. Bien, antes de irnos es importante recalcar que el programa CorelDRAW debe instalarlo en su computador, ya que lo utilizaremos mucho durante este último bloque. Instálelo lo antes posible en su computadora. En Classroom tendrá todo el material para poderlo instalar. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.